después de ver este cuadro, claramente donde la enfermedad se ha llevado a unos cuantos y las tradiciones se ha llevado a otros, habría que preguntarse quién será el próximo en la línea de las tradiciones o de las enfermedades. Ya hemos dicho, pues, o hablé al principio de que hay varios jerarcas de los que están ahí en la primera línea que se rumora que están enfermos, como es el caso de Jorge Rodríguez, pero ahora habría que hablar, pues, de quién sería el próximo al bate en este esquema de las tradiciones dentro de la revolución. Y para mí, básicamente, y después de haber hecho un análisis exhaustivo, el próximo al bate va a ser Diosdado Cabello. ¿Y por qué Diosdado Cabello? Bueno, Diosdado Cabello acumula cierto poder político dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, es su primer vicepresidente. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami, quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 101-91 Norwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, seguimos con el tema de Venezuela que está más candente que nunca. En esta oportunidad vamos a hablar básicamente de lo que ha sido toda esta revolución que desde mi punto de vista las enfermedades y las tradiciones son las que van a acabar con ella. ¿Y por qué hablo de las enfermedades? Bueno, hemos visto como en los últimos años pues los principales jerarcas de esta revolución han desaparecido por enfermedades terminales y por situaciones que le han pasado que los han sacado de este plano terrenal. El principal de ellos, y todo el mundo lo sabe, Hugo Chávez, quien murió hace aproximadamente 10 años por el producto de un cáncer y pues y lo sacó de este plano y lo sacó de su puesto privilegiado en la revolución. En ese tiempo pues también, o durante este tiempo también han muerto personas o figuras como Aristóbulo Istúriz, importante en la revolución, García Carneiro, importante en la revolución, y se rumora y se dice pues que hay otros elementos que están enfermos en esa revolución actualmente. Tal es el caso de Jorge Rodríguez, que padece una enfermedad terminal. También es el caso de Tarek El Aissami, que he recibido información que también tiene una enfermedad terminal. No se sabe si Maduro pudiera tener cáncer o no, pero también se rumora bastante. Entonces vemos que en esta revolución pues las enfermedades y las desapariciones producto de enfermedades están a la orden del día, pero también están a la orden del día las traiciones. Y cuando hablamos de traiciones vemos los personajes del chavismo, de la revolución, pues que han sido prácticamente defenestrados por la misma revolución. Tenemos el caso de Hugo el Pollo Carvajal, pues quien fue jefe de inteligencia por muchos años con Hugo Chávez, pues ahora en España esperando ser extraditado hacia los Estados Unidos, quien cayó también en desgracia con el régimen de Maduro. Una vez que Chávez sale de la esfera, sale pues de este plano y Maduro asume el poder. También tenemos el caso de Raúl Isaías Baduel, que ya con el chavismo había sido encarcelado. Chávez lo había encarcelado supuestamente por corrupción y después Nicolás Maduro también lo encarcela y muere encarcelado. Hay que recordar que Raúl Isaías Baduel, pues a pesar de que después pasó a las filas de la oposición, pues al principio estuvo con el chavismo, fue el ministro de la defensa del chavismo, fue el responsable del regreso de Hugo Chávez al poder aquel 11 de abril. Entonces, bueno, la revolución se lo tragó, producto pues de sus mismas posturas. Tenemos el caso muy reciente de Rodríguez Torres, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien fue director del SEBIN cuando Hugo Chávez estaba allí, después fue ministro del Interior con Nicolás Maduro. Bueno, estuvo encarcelado 5 años y después que montaron toda una lloradera, presión internacional, los españoles, Zapatero, lo dejaron en libertad y lo desterraron hacia España, donde se encuentra en estos momentos. Pero ese es un hijo predicto de la revolución. O sea, la revolución lo traicionó y básicamente lo encarcela y después lo saca de Venezuela. Y ahorita el caso más latente, el caso del que todo el mundo está hablando, el caso del cual todo el mundo está dando su opinión con respecto a ver qué es realmente lo que está pasando detrás de la caída de Tarek El Aissami, uno de los elementos más importantes de la revolución, sobre todo porque tiene un control
bastante importante, o tenía un control bastante importante de grupos armados, de también grupos terroristas islámicos en Venezuela, ciertos sectores de la Fuerza Armada con los que guardaba mucha relación, de lo cual hablé en videos pasados, y por supuesto manejaba toda la trama de la corrupción del petróleo o del Ministerio del Petróleo. Entonces, bueno, básicamente este elemento acumulaba un gran poder, era uno de los jerarcas del chavismo con tendencia en la línea de sucesión a ocupar un rol importante, y cayó defenestrado también producto de las traiciones dentro de la propia revolución. Ahora, después de ver este cuadro, claramente donde la enfermedad se ha llevado a unos cuantos y las traiciones se ha llevado a otros, habría que preguntarse quién será el próximo en la línea de las traiciones o de las enfermedades. Ya hemos dicho, pues, o hablé al principio de que hay varios jerarcas de los que están ahí en la primera línea que se rumora que están enfermos, como es el caso de Jorge Rodríguez, pero ahora habría que hablar, pues, de quién sería el próximo al bate en este esquema de las traiciones dentro de la revolución. Y para mí, básicamente, y después de haber hecho un análisis exhaustivo, el próximo al bate va a ser Diosdado Cabello. ¿Y por qué Diosdado Cabello? Bueno, Diosdado Cabello acumula cierto poder político dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, es su primer vicepresidente. También acumula cierto poderío militar. Hay que recordar que durante los 20 años que tiene esa revolución, a pesar que la promoción de Diosdado fue pasada a retiro por Nicolás Maduro, en esos 20 años él ha ayudado a una gran cantidad de oficiales que le son leales, y eso le da cierto poder, no un gran poder, cierto poder dentro del estamento militar. Y también para nadie es un secreto que en los últimos meses, por no decir en el último año, las diferencias entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han sido completamente claras y visibles. Y ahora existe también una diferencia entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, que son los otros factores de poder en Venezuela. Entonces, desde mi punto de vista, el próximo en el orden al bate para este esquema de buscar y tratar de quitarse de encima a los que en un momento determinado pudieran tener cierto tipo de liderazgo en esa revolución, es Diosdado Cabello. Y por supuesto, también hay que estar claro, pues, que Diosdado Cabello tiene un amplio material y tiene un amplio prontuario y un amplio arsenal de casos de corrupción, de los cuales, pues, siempre han pasado desapercibidos y nadie habla. Pero uno de los grandes corruptos en Venezuela de esa revolución se llama Diosdado Cabello, con lo cual, pues, el madurismo tendría las herramientas necesarias para volar su cabeza. En el caso de Diosdado Cabello, lo han venido cercando, le han venido quitando poder, han venido defenestrando a sus figuras más leales poco a poco. No fue tan traumático ni tan directo ni con tanto show como hicieron con Tarek El Aissami, sino que a Diosdado Cabello le han venido aniquilando uno a uno a los militares del 4 de febrero que tenían cierto poder dentro de la administración pública, y los han ido sacando de circulación y de juego sin tanto escándalo. Entonces, por estas razones que he esbozado, pienso que el próximo al bate va a ser Diosdado, y veremos, pues, si a diferencia de Tarek El Aissami va a presentar algún tipo de pelea o simplemente se va a dejar aplastar por Nicolás Maduro, que está acabando junto con Delcy Rodríguez con todo lo que está a su alrededor, que pudiera representar en un momento determinado un factor de poder en Venezuela. Lo cierto del caso es que en esta revolución tanto las enfermedades como las traiciones están acabando con ella, y lo interesante sería que en medio de de toda esta situación, de todo este esquema de destrucción sistemática de la propia revolución, existiesen o fueran apareciendo figuras que tuvieran la capacidad de capitalizar el vacío y el descontento que esto genera para impulsar un cambio en Venezuela. En estos momentos en los cuales estos individuos se están matando entre ellos y se están depredando a sí mismos, sería importante, sería interesante que pudieran surgir liderados que tengan la capacidad de asumir ese compromiso, de capitalizar el descontento y de aniquilar esta revolución que está en su momento más débil. Porque a esto hay que agregarle un factor importante del cual no he hablado en capítulos anteriores, pero lo voy a mencionar someramente en esta entrega para después discutirlo con mayor profundidad en otra entrega. La permanencia de Padrino López en el Ministerio de la Defensa por tanto tiempo ha generado un esquema de debilidad en las Fuerzas Armadas, porque le ha quitado la posibilidad a otros elementos de ocupar ese cargo, y ha generado mucha envidia, ha generado mucho resentimiento y muchos encontronazos internamente, porque Padrino López, pues, al quedarse tanto tiempo en el Ministerio de la Defensa, ha generado un tapón
que no ha permitido pues que el relevo generacional fluya, con lo cual Padrino poco a poco también se va debilitando a sí mismo, que de paso él es uno de los grandes jerarcas de la revolución también, pero porque tiene mucho poder militar. Entonces, a eso que he dicho anteriormente hay que sumarle la debilidad y el encontronazo que hay internamente entre las Fuerzas Armadas por la permanencia de Padrino tanto tiempo como ministro de la Defensa, lo cual pues le da una debilidad enorme a esta revolución que pudiera ser capitalizada, que pudiera ser utilizada o que pudiera ser utilizada beneficiosamente por algunos factores que realmente quieran impulsar la libertad y la democracia en Venezuela, y esperemos que en las condiciones en las que se encuentra el país esos factores puedan surgir. Obviamente no van a surgir de la política tradicional donde están los traidores y los colaboracionistas de siempre, que lo que están buscando es mantener su status quo, mantener cuotas de poder y mantener cuotas de dinero que le permitan subsistir sin hacer absolutamente nada. Tiene que surgir un liderazgo que tenga la capacidad de evaluar la situación que está pasando en Venezuela y que tenga la capacidad de poder sacar provecho y beneficio para lograr la libertad de todos los venezolanos e impulsar el país hacia una transición y hacia una democracia, pues que es la que realmente nos merecemos todos los venezolanos. Esto ha sido todo en Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapoder 3.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.